Listo, continuamos entonces con la prédica. Vamos a mirar el tema de hoy. El tema de hoy es el pecado oculto. Cuando nosotros vamos y miramos en la Biblia el pecado oculto, muchas veces hay personas en las cuales creen que con un pecado oculto nadie se dará cuenta. Sí, es verdad, nadie se dará cuenta. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que para Dios nada se puede esconder. Nada puede haber oculto para Dios. Pero muchas veces cuando hay un pecado oculto, Dios nos lleva a nosotros a que haya un cambio, a que usted pueda ir a la presencia de Él y pueda arrepentirse de ese pecado. Que ese pecado no lo lleve a usted a la destrucción. Y vamos a ver por qué es tan importante que nosotros en la vida cristiana no tengamos pecados ocultos, que nosotros seamos transparentes, primeramente, delante de Dios, para que ante los demás Dios nos enseñe y nos muestre ante esas personas que somos transparentes y fieles ante Dios. Miremos lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 13. Y nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante Dios todas las cosas están desnudas. Para Él nada es oculto, para Él nada se puede esconder, para Él todo es visible, Él todo lo puede ver, porque para Él todo lo ve desde donde estamos nosotros. Entonces, que lo importante, que nosotros cuando haya un pecado oculto, no se debe albergar, no se debe consentir, no se debe guardar, se debe sacar, se debe exponer a la luz. Porque cuando nosotros leemos este texto nos damos de cuenta y dice la palabra, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Es Él el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Él es el creador de usted y de mí. Él es el creador del ser humano. Porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, Él nos conoce más que cualquier persona. Entonces nosotros nos damos de cuenta y hay personas que dicen y adoran a Dios, levantan sus manos, glorifican a Dios, pero andan en pecados ocultos. Mantienen un pecado oculto. Personas que alaban y glorifican a Dios y aún personas que leen su palabra, declaran su palabra, confiesan su palabra, proclaman su palabra, pero hay pecados ocultos. Y hay cosas que lo tienen estancado en ciertas áreas de su vida y no avanzan. Y es porque ese pecado oculto está ahí, está latente. Y es como un argumento en contra de esa persona y no lo deja avanzar y no lo deja evolucionar. Dentro de este versículo nosotros vemos que ante Dios todas las cosas están manifiestas y nada queda oculto, ya que las mismas quedan expuestas y en evidencia ante Dios. Y muchas veces cuando sale a la luz una situación de un pastor, de un líder, de una persona que está consagrada a Dios, pero ¿cómo así si esta persona está consagrada a Dios? Pero ¿cómo así si esta persona le predicaba y era una persona muy ungida? Hemos escuchado testimonios de personas que han caído en el pecado. ¿Pero por qué? Porque ese pecado oculto se ha venido consintiendo durante muchos años y no se ha erradicado. Porque cuando un pecado oculto se guarda, ese pecado oculto en un momento florece, sale a la luz y sale en el momento menos indicado. Porque como lo dice la palabra, dice que ha de ser manifiesto. Entonces la función que nosotros tenemos es confesarlo, primeramente ante Dios, y si es posible ante nuestras autoridades espirituales, y poderlo exponer y sacarlo a la luz pública, como lo dice la palabra de Dios en Colosenses, que nosotros lo expongamos a la luz pública. Cierto que toda acta o decretos que nos era contraria fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. Nosotros debemos exhibirlo, sacarlo. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos exhiba delante de las otras personas y nos haga quedar mal y nosotros no avancemos y nos estanquemos aún peor. Y encontramos que los pecados pueden venir a atacarnos, pero en cada uno de nosotros está en atacarlos de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que cuando un pecado viene a su mente, ese pecado por donde entra por alguno de los sentidos, entra por sus ojos, entra por sus oídos. ¿Qué es lo que miró? De pronto pornografía, de pronto cosas obscenas, y eso se va almacenando en la mente y se va almacenando. Pero en la persona está en que lo alimente o lo erradique. Si lo alimenta ese pecado, como hay personas que ven películas aún de inmoralidad y creen que nadie los ve, que lo ven a altas horas de la noche o ven páginas obscenas y creen que nadie se va a dar cuenta, pero Dios lo ve todo. Y en un momento
Dios lo sacará a toda la luz. ¿Por qué estoy hablando del pecado oculto? Si hay personas que tienen pecado oculto, es el tiempo de que vaya a la oración, de que lo exponga primeramente delante de Dios, que lo exponga en la cruz del Calvario, como lo decía ahorita en Colosenses 2:14. Dice que toda acta de decretos que nos será contraria ya fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir? Jesús exhibió todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y nosotros no debemos guardar ningún pecado. Quiero que veamos un ejemplo y vamos al libro de Josué capítulo 7. Vamos a mirar qué pasó en Josué capítulo 7. Entonces miremos desde el versículo 1 al 3. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras ahí sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Damos de cuenta cómo el pueblo de Israel iba a luchar contra un pueblo pequeño, el pueblo de Jai. Damos de cuenta que él iba con 3,000 hombres, y en el pueblo de Jai había más o menos 1,000 hombres. ¿Y por qué perdieron la batalla? Aún, ¿cuántos murieron? 36. Pero demos de cuenta por qué perdieron, porque había un pecado oculto. Dios los había enviado a pelear esa guerra, a pelear esa batalla. Pero si había un pecado, no podían pelearla, porque había un argumento en contra. Hay personas en las cuales han venido luchando durante años por ciertas situaciones y no han avanzado, no han evolucionado. ¿Qué pecado oculto habrá que no ha sido manifiesto? ¿Qué pecado oculto hay que no se lo ha declarado a Dios y, peor aún, no lo ha desarraigado de su vida? Porque aquí en el pueblo de Israel nos damos de cuenta que había un pecado y no se lo habían dicho a Josué. Muchas veces personas dicen: pero ¿cómo así que el pastor no se dio cuenta? ¿Cómo así que el líder no se dio cuenta? Hay cosas que Dios espera que usted lo confiese, que usted lo declare, que usted lo diga. Primeramente ante Dios y, si es posible, ante sus autoridades espirituales. ¿Para qué? Para quitar ese argumento de su vida y usted pueda ser libre. Aquí había un argumento contra el pueblo de Israel, que era porque una sola persona, Acán, había cometido un pecado. Había cometido anatema y había traído cosas que Dios no había mandado que trajeran y la había guardado en su casa. Las había escondido, pensando que nadie se daría cuenta, pero Dios sí se había dado cuenta del pecado que estaba llevando. Entonces, lo que Dios da al pueblo de Israel es: les daba a que fueran a pelear la batalla, que fueran a la guerra, y Él siempre les daba la conquista, pero siempre tendrían que obedecer lo que se les había dicho. Como nosotros leemos en el capítulo 6, en el capítulo anterior de este capítulo, nos damos cuenta que en ese capítulo Dios los llevó a tumbar, a derribar las murallas de Jericó. ¿Cómo lo lograron? Obedeciendo. ¿Cómo obedecieron? Le dieron 7 vueltas. Y en la última vuelta que dieron, adoraron y glorificaron el nombre de Dios.
Fueron tan obedientes que lo hicieron que las murallas cayeron. Era imposible que esas murallas cayeran, ¿cierto? Pero cuando ellos empezaron a adorar y glorificar el nombre de Dios, las murallas cayeron y Dios les dio la victoria. Ellos viendo cómo Dios les daba la victoria, ¿por qué uno del pueblo guarda un anatema? Entonces, donde aproximadamente esta población tan pequeña de 1000 hombres, y ellos llevaban 3000, Josué iba con 3000 hombres porque perdería la batalla, no tenía por qué haberla perdido. El número era superior a sus adversarios, pero perdieron la batalla en la cual murieron del pueblo de Israel 36 hombres. Y esos 36 hombres fallecieron, ¿por qué? Porque automáticamente el pueblo había pecado. Y solo por una persona perdió la batalla. Y muchas veces creemos que nadie se va a dar cuenta, pero que es un pecado, eso es un pecado insignificante, pero yo lo puedo guardar ahí. Él pensaría lo mismo, Acán pensaría lo mismo. Eso no era nada, era insignificante para todo lo que Dios les había dado. Entonces, Josué al ver esta situación queda desconcertado, ya que por la cantidad de su ejército, él no había cabida para la derrota. Él no había pensado que iba a perder la batalla, porque el número le ganaba al pueblo de Jai. Pero, ¿qué pasó? Cuando nosotros miramos y leemos en Josué 7:10, dice: Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué lo hacía? Porque él no entendía por qué habían perdido la batalla. No entendía por qué si eran el número la podrían ganar fácilmente. Pero él se postra a encontrar respuesta delante de Dios, a preguntarle a Dios. Él no le preguntó al pueblo, él no le preguntó a los discípulos, a los líderes, él le preguntó fue directamente a Dios, y él se postra a clamarle, a pedirle a Dios: ¿qué pasó? ¿Por qué esta situación no avanza? ¿Por qué nosotros perdimos? ¿Por qué perdimos vidas en la batalla? Y lo que Dios le dice a Josué es cuando él ve que en su humanidad no lo podía entender ni comprender lo que estaba pasando, pero fue al lugar preciso, a la oración. A la oración, en la oración es donde usted encuentra qué es lo que está pasando. ¿Por qué en su casa hay estancamiento? ¿Por qué en su negocio no evoluciona? ¿Por qué en su familia están estancadas las bendiciones? Y es cuando nosotros miramos, hay un pecado oculto. Y ese pecado oculto no se manifiesta, pero Dios no lo revela a nosotros. Cuando usted va y le clama y le pide, así como lo hizo Josué, lo encontramos y lo podemos entender. Él entendía el por qué estaba viviendo eso. Pero cuando miramos en el versículo 11, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios les había mandado que al pueblo de Jai ellos destruyeran todo, no trajeran nada de ese pueblo, aún hombres, animales, enseres, y nada debían traer. Pero Acán trajo una parte del botín. Él trajo una parte y la escondió, cuando Dios les había mandado que no debían traer absolutamente nada. Y muchas veces nosotros creemos que con guardar o esconder algo nadie se da cuenta, nadie se fijará, nadie lo verá, pero Dios revela todo. Y aquí cuando Dios le habla a Josué que habían pecado, que habían traído un anatema, porque no les había mandado traerse nada, automáticamente se da cuenta el pecado que estaban cometiendo. Y encontramos la respuesta de la derrota del ejército de Josué, y era porque ese pecado oculto muchas veces sucede dentro del liderazgo. Y muchas veces se quiere salir a la conquista, a evangelizar, a ganar almas, a conquistar un terreno, un territorio, y no se avanza, se estanca. Vemos que hay obstáculos, barreras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero cuando nosotros vamos a la oración y le clamamos y le pedimos al Señor, Él nos muestra lo que está sucediendo. Alguien ha pecado, hay un pecado oculto, alguien no está viviendo en santidad, alguien está viviendo con cosas ocultas, alguien no es transparente delante de Dios. Puede que ante los ojos del hombre se vea que es una persona ungida, se vea que es una persona fiel, se vea que es una persona transparente, pero cuando nosotros vamos a la luz de la palabra nos damos cuenta que no es así. Y Dios mismo saca toda la luz y Él muestra qué es lo que está sucediendo. Josué nunca dudó de Acán, pero cuando Dios se lo muestra y se lo enseña, se dio cuenta que realmente él venía guardando un pecado hace mucho tiempo. Aquí nos damos cuenta que Josué, no solo Dios lo sabe, no lo sabe el líder, no lo sabe el pastor, pero Dios lo lleva a que se dé cuenta y encuentre la respuesta a lo que él estaba viviendo. Cuando nosotros miramos en Josué 6, del versículo 17 al 18, dice así, dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella,
por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Aquí está la respuesta que Dios le había dado a Josué, y Josué se la transmitió al pueblo. No podían tocar ni traerse nada del pueblo de Jai. Nada podían traer porque sería anatema y sería algo en contra del mismo pueblo de Israel. Pero de pronto esta persona, la avaricia le ganó. A Acán le ganó la avaricia, entonces por eso traería eso. Dios da indicaciones de cosas específicas que no se deben tomar, no se deben guardar, no se deben tener en casa. ¿Qué cosas se están guardando en casa que no son de Dios? ¿Qué está guardando usted? Porque hay personas que en sus casas, en sus hogares, guardan amuletos. Los amuletos no son de Dios. El mejor amuleto que usted tiene es leer la palabra, declarar la palabra y confesar la palabra. Que usted a diario la confiese, pero nosotros no debemos tener ni agüeros, ni amuletos en nuestras casas, porque eso es un argumento en contra y estanca la bendición que estamos esperando en diferentes áreas. Entonces, aquí nos dice en la palabra, y nos da Dios le da esas indicaciones a Josué, en la cual el pueblo debería obedecer. Si Dios dijo que algo no se podía usar o traer, no podemos desobedecer a Dios. ¿Cuál es el pecado que te tiene estancado? ¿Cuál es el argumento que tú tienes en contra? Haz una revisión, haz un autoanálisis. Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que no te ha permitido avanzar en tu área financiera, en tus negocios, en tus proyectos, en tus metas, con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué es lo que estás guardando y no lo has confesado ni lo has declarado? ¿Qué es lo que lo tiene estancado y usted cree que está bien ante Dios? Si usted está bien ante Dios, ante los demás estará bien, porque Dios exhibe a su pueblo, Dios exhibe a sus discípulos. Así como Dios exhibió a todo el pueblo cuando derribaron las murallas de Jericó, así también exhibió el pecado. ¿Por qué? Porque se había ocultado. Pero cuando estaban en Santiago, cuando obedecieron, Dios les dio que ganaran la batalla contra Jericó. Pero nos damos de cuenta que contra el pueblo de Jai no pudieron, por el pecado que había en una sola persona. Y Dios nos quiere hoy dar a entender que nosotros debemos desarraigarnos de todo lo que creemos que estamos bien delante de Dios, pero que en nuestro corazón sabemos que no está bien. Que no está bien ese pecado oculto, que toca sacarlo y exhibirlo en la cruz del Calvario, y que por el poder de la sangre de Cristo, usted y yo ya hemos sido redimidos. No debemos tener ningún argumento en contra en ninguna de las áreas. Cuando nosotros miramos nuevamente, y nos dice en Josué 7:11, dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y no lo han guardado entre sus enseres. Dios le habla específicamente a Josué por qué el pecado que había en Israel, por qué la derrota de Israel contra el pueblo de Jai, por qué lo estaban viviendo, porque el pecado sobreabundó en ese pueblo. Entonces miramos, nosotros cuando yo leí esta palabra encontramos que hay muchas situaciones en la palabra de Dios que nosotros encontramos de pecados ocultos que no se han confesado, no se han declarado, aún de siervos de Dios que no se han declarado. Nosotros hemos escuchado pastores muy ungidos, pero han guardado un pecado, y ese pecado Él es el que los ha derribado, los ha tumbado, porque el enemigo no se queda quieto. Como lo dice Juan 10:10, dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero si usted lo lee ahí mismo en ese versículo más adelante, dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces Él mismo va a deshacer las obras del diablo. Él no va a dejar que Él avance ni en su casa, ni en su familia, ni en su vida, ni en su ministerio. ¿Cómo podemos nosotros combatir los pecados ocultos? El pecado oculto es como una bomba de tiempo. En algún momento va a explotar, y va a explotar de la manera menos inesperada. Va a explotar y lo va a dejar a la persona en vergüenza. Por eso el Señor hoy nos está hablando de que los pecados ocultos se deben confesar primeramente a Dios, sacarlo de nuestra vida, de nuestro corazón. Y nuestro corazón no debe albergar el pecado. Ningún pecado oculto, por insignificante que usted crea que es, para Dios no es insignificante, para el enemigo no es insignificante. Debe sacarlo y desligarlo de su vida, pedirle perdón a Dios. El pecado es oculto menos para Dios. Dios está sobre todo, Él no está en todo, ya que Dios se hace en su manifestación, su voluntad. Muchas personas dicen: Dios lo sabe todo,
Dios conoce mi vida, Dios sabe mi vida. Sí, Dios la conoce, Dios la sabe, Dios conoce su vida, pero Dios no está en el pecado. Si hay pecado, ahí no está Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, no ama lo que hace la persona. Entonces, si usted está sucediendo, está pasando esta situación, es tiempo que le pida perdón a Dios y haga un cambio. Personas que viven una vida falsa es una vida de apariencia. Una vida de apariencia que muestran una cara delante de las demás personas, pero en su lugar, en su parte secreta, en su lugar secreto, es otra cara, es otra persona. Delante del computador, delante de su celular, con imágenes, con proyecciones que no edifican a Dios. Y creen que Dios nunca se dará de cuenta. Entonces, no debemos adorar a Dios con doblez de corazón. No debemos alabar y glorificar el nombre de Dios con doblez de corazón. Porque esas oraciones, esas alabanzas, no le agradan a Dios. Porque hay un pecado oculto. Cuando Dios nos lleva la palabra y nos dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. O sea, con transparencia, con fidelidad, con obediencia, con excelencia, como lo dice su palabra. Y nosotros debemos adorar a Dios así, transparentes, fieles, sinceros. Y en este caso, cuando nosotros miramos lo del pecado oculto, es cuestión de tiempo. Y es cuestión de tiempo para que salga la luz. Pero si hoy Dios nos está hablando en esta palabra, creo que es cuestión de tiempo en este momento. De poder nosotros arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Para no quedar expuestos en vergüenza. Y muchas veces el enemigo nos exhibe en público. Nos exhibe en público porque eso es lo que a él le gusta. Exhibir a los hijos de Dios. Mira lo que estaba haciendo. Mira lo que hizo. Y nunca lo confesó. Nunca lo declaró. Nunca lo dijo. Y él sí lo exhibe y lo hace quedar en vergüenza. ¿Cómo usted puede librarse? Cuando usted va al Salmo 32, dice la palabra de Dios en el Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay personas que están enfermas por no confesar un pecado oculto. Eso le pasaba al rey David. Él tenía un pecado oculto. Como lo hablábamos 6-8 días. Un arrepentimiento genuino. Pero él había un pecado oculto. Nunca había confesado que él había pecado con Betsabé. Nunca se lo había dicho a Dios. Nunca lo había confesado. Y él mismo lo dice acá. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y muchas veces ese pecado oculto cobra factura. La factura es una enfermedad. Porque había una enfermedad en él, en los huesos. Pensaría yo que sería una artrosis, una artritis. Porque dice que se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día. Y es porque no lo había confesado. Y nosotros es el tiempo que confesemos ese pecado. Apartarse y no volver a cometer el mismo pecado. Es nosotros salir de esa situación. Como lo hablábamos hoy 8 días. Arrepentirse, ¿qué significa? Hacer un giro de 180 grados y no volver atrás. Ni siquiera para mirar. Miremos lo que nos dice en Mateo 6:6. Y nos dice la palabra en Mateo 6:6. Dice más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, el mismo Señor te recompensará en público, quiere decir, te exhibirá en público. El mismo Señor te exhibirá cuando realmente tú te arrepientes, le clamas, le pides perdón al Señor, y Él mismo exhibirá su justicia a través de tu vida. Él mismo te sacará en victoria, en conquista, en todo lo que tanto has anhelado y has pedido. ¿Pero por qué? Aquí nos damos de cuenta lo que Jesús nos enseña en su palabra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Entra y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él mismo. No será su líder, no será su pastor, no será su jefe, no será su patrón. Será Dios mismo, el que te exhibirá en público y te colocará en lugares de honra. ¿Por qué? Porque ya no andarás y vivirás siendo una persona que vivirá en cola, sino estarás por cabeza. Ya no estarás por cola, sino estarás por cabeza, porque tú automáticamente cuando te arrepientes y le pides perdón al Señor, Él mismo te exhibirá. Él mismo lo hará, como lo dice acá, y te recompensará en público. Y toda tu afrenta será quitada.
Regresar al lugar secreto con un corazón humillado delante de Dios es derramar su vida a los pies de Jesús. Pedir que su sangre lo lave, lo purifique, lo redima, lo libere y lo santifique. Yo lo invito a usted para que usted en este tiempo haga una reflexión de su vida. ¿Cómo está su vida delante de Dios hasta el día de hoy? ¿Cómo ha vivido su vida hasta el día de hoy? Si es una persona transparente delante de Dios, lo felicito. Para los que no, es el tiempo de arrepentirnos e ir delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón porque aún nuestros ojos han mirado cosas incorrectas, porque aún en nuestra mente albergamos recuerdos de concupiscencia, de pecados ocultos, de inmoralidad, de deseos sexuales, deseos ocultos que tiene nuestro corazón. Y ese corazón tiene que ser lavado, purificado por la sangre de Cristo. Hoy lo invito, ahí donde usted está, que usted haga un alto en el camino, que usted le clame y le pida al Señor y le pida perdón. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por todo pecado oculto. Perdónanos, Señor, si hemos albergado en nuestra mente, en nuestro corazón, pecado de iniquidad, pecado de concupiscencia, pecado de inmoralidad, pecado de inmundicia sexual, aún pecados contra nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tu palabra dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón para que tú lo guardes, porque nuestro corazón es perfecto, pero en tus manos. Hoy te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, porque muchas veces hemos visto cosas incorrectas, porque muchas veces nuestros ojos se recrean y se deleitan mirando la inmoralidad, mirando la inmundicia, mirando el pecado, y eso es lo que muchas veces guarda nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, perdón por todo pecado oculto. Nos arrepentimos por todo pecado oculto que hemos venido guardando aún de tiempos, aún de años, que lo hemos venido guardando y nunca te lo hemos confesado. Hoy lo venimos a confesar delante de ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos deleitado en la inmoralidad sexual, si nos hemos deleitado en la inmundicia, si nos hemos deleitado en la pornografía, si nos hemos deleitado en la inmundicia sexual. Perdónanos, Señor. Aún perdónanos, Señor, por las palabras, por nuestro carácter, por nuestras actitudes, por nuestra voluntad. Perdónanos, Padre, y te pedimos, Señor, clamamos a la plenitud de la sangre de Cristo, que esta sangre sea lavando, purificando, redimiendo, sanando, santificando nuestras vidas y nuestros corazones. Que nosotros, tú nos veas, como dice la palabra de Dios, como blanca lana, como blanca nieve, que nosotros nos podamos ver delante de ti así, Señor, pero porque hemos sido lavados y purificados con la sangre del Cordero de Dios. Hoy te pedimos, Señor, haz un milagro en nuestras vidas y que tú no nos tengas en cuenta nuestros pecados y nos libres de toda atadura y condenación a partir de ahora. Te pedimos, Padre, cambia, transforma nuestras vidas y nuestros corazones y llévanos a vivir en la plenitud y en la sanidad tuya. Que la paz y el amor tuyo sobreabunden en nosotros a partir de ahora. Clamamos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora continuemos con nuestra reunión. Vamos a continuar con la alabanza y la adoración. Continuemos alabando y adorando a nuestro Señor en Cristo Jesús.